¿Alguna vez te has preguntado qué sucede después de la muerte? ¿Qué nos espera más allá de este mundo? Durante siglos, diversas tradiciones espirituales han intentado responder a esta pregunta, describiendo procesos de juicio, transición e incluso reencarnación. Pero ¿existe una verdad única o cada tradición ve solo una parte de este misterio? La muerte, para muchos, es solo un pasaje. En el espiritismo, por ejemplo, se enseña que nadie muere realmente, solo cambia de estado. El cuerpo se descompone, pero el espíritu continúa su viaje. En algunas religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, este ciclo se conoce como samsara, un eterno renacimiento que solo termina cuando el alma alcanza la iluminación. Pero, ¿qué sucede justo después del último suspiro? Relatos de experiencias cercanas a la muerte indican que algunas personas pasan por una especie de revisión de la vida. Describen ver sus momentos más marcantes pasando ante sus ojos como una película, sintiendo cada acción y sus consecuencias, como si estuvieran experimentando el impacto que causaron en los demás. Si esto es real, ¿estaríamos todos destinados a enfrentar nuestras propias acciones después de la muerte? La idea de un juicio espiritual aparece en muchas tradiciones. En el cristianismo, se habla del juicio final, donde cada alma será evaluada y enviada al cielo o al infierno. En el espiritismo, el juicio no es hecho por un Dios punitivo, sino por la propia conciencia del espíritu, que comprende sus errores y aciertos, determinando su próxima experiencia. Investigadores como Ian Stevenson han traído a la luz casos impresionantes de niños que recuerdan vidas pasadas con detalles sorprendentes. ¿Serían estas memorias un indicio de que realmente continuamos después de la muerte? Si es así, ¿cómo se da este proceso de transición de una vida a otra? Según el Libro de los Espíritus, de Allan Kardec, al morir, el espíritu pasa por un periodo de perturbación. Algunos se quedan vagando sin darse cuenta de que ya han partido, mientras que otros, más conscientes, son conducidos por entidades espirituales a una especie de tribunal de la propia conciencia. Y si es verdad que nada pasa desapercibido, y que cada acción vuelve a nosotros, ¿estaríamos entonces escribiendo cada día nuestro propio destino post-mortem? En los relatos de SM, experiencias cercanas a la muerte, un detalle recurrente es el encuentro con seres de luz. Estas entidades, descritas como benevolentes y sabias, parecen ayudar al espíritu en este momento de transición. Algunas personas afirman que estos seres no juzgan, solo orientan, mientras que otras relatan que sintieron un análisis profundo de sus acciones en vida. En el antiguo Egipto, se creía que, al morir, el alma pasaba por el juicio de Osiris. El Set, corazón del fallecido, era pesado en una balanza contra la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero, el alma era conducida a una nueva existencia plena. Si era más pesado, sería devorada por una criatura y dejaría de existir. Esta idea de pesar nuestras acciones también está presente en el concepto de karma, en el hinduismo y el budismo. Cada acto genera una reacción correspondiente, y el acúmulo de buenas o malas acciones define la próxima encarnación del espíritu. Una vida de generosidad puede llevar a un renacimiento más favorable, mientras que una existencia llena de egoísmo y crueldad puede resultar en desafíos severos en la próxima vida. Pero, ¿será que el proceso de juicio es solo individual? ¿Y si existen fuerzas espirituales que supervisan el paso de las almas? Algunos médiums relatan la existencia de lugares espirituales donde los espíritus recién desencarnados son llevados para esclarecimiento. En el espiritismo, estas regiones son llamadas colonias espirituales, como No Solar, descrita por Chico Xavier. Allí, los espíritus reciben tratamiento, orientación y, eventualmente, son encaminados a nuevas misiones o reencarnaciones. Pero no todos los espíritus llegan a estos lugares con facilidad. Algunos permanecen presos a la tierra, apegados a sus antiguos lazos materiales, sin darse cuenta de que ya han partido.
Estos espíritus pueden manifestarse como presencias en lugares embrujados, o incluso intentar comunicarse con los vivos. Sí, hay un tribunal espiritual, donde se evalúa la jornada de cada alma. ¿Será que este juicio puede ser alterado? ¿El libre albedrío continúa existiendo después de la muerte? Vamos a profundizar en los procesos de juicio descritos en las diversas tradiciones espirituales y entender cómo el espíritu es dirigido a su próximo destino. La idea de un juicio después de la muerte está presente en diversas tradiciones espirituales alrededor del mundo. Pero, ¿será que este juicio ocurre de forma literal, como un tribunal celestial, o sucede dentro de la propia conciencia del espíritu? En el espiritismo, Allan Kardec explica que, al desencarnar, el alma pasa por un periodo de perturbación. Para algunos, este momento dura solo unas horas o días. Para otros, puede extenderse por años. Durante esta fase, el espíritu aún siente los deseos y sensaciones de la vida terrenal, muchas veces sin percatarse de que ya ha muerto. Pero con el tiempo, la conciencia despierta y la verdadera jornada comienza. Según diversos médiums y estudiosos espirituales, el primer gran momento después de la muerte es la revisión de la vida. Este fenómeno, descrito en innumerables relatos de experiencias cercanas a la muerte, SM, sería una especie de retrospectiva espiritual, donde el desencarnado revive todo lo que vivió, desde los momentos más insignificantes hasta los más marcantes. Pero esta revisión no ocurre como un simple recuerdo. Los espíritus relatan que no solo asisten a sus acciones, sino que también sienten los efectos de ellas. Si causaron dolor a alguien, sienten ese dolor como si estuvieran en la piel del otro. Si practicaron actos de bondad, experimentan la alegría que proporcionaron. Esta experiencia puede ser extremadamente dolorosa para aquellos que vivieron de forma egoísta y cruel, pero también puede ser liberadora para aquellos que siguieron un camino de amor y compasión. En el hinduismo y el budismo, este proceso está directamente ligado al concepto de karma. Cada acción genera una reacción correspondiente que se refleja en la próxima vida. Pero antes de reencarnar, el alma debe comprender lo que vivió. Este entendimiento es esencial para decidir cuál será su próximo paso en la evolución espiritual. Pero, ¿quién conduce esta revisión de la vida? Muchos relatos espirituales hablan de la presencia de seres de luz, entidades elevadas que ayudan al alma en este momento. En el espiritismo, se cree que estos guías espirituales ayudan al espíritu a interpretar sus experiencias, ofreciendo esclarecimiento y consuelo. Ellos no juzgan, solo orientan. Sin embargo, existen relatos de espíritus que pasan por un juicio más severo. En algunas tradiciones esotéricas y hasta en regresiones espirituales hechas por investigadores como Brian Weiss y Michael Newton, hay descripciones de un consejo espiritual, una especie de tribunal donde los espíritus se reúnen para analizar sus vidas. Este consejo no tiene un carácter punitivo, sino educativo. Ayuda al espíritu a comprender sus errores y aciertos y a decidir los próximos pasos de su jornada. Pero, ¿será que todo espíritu pasa por esta revisión? Existen casos en los que el alma no puede aceptar su propia muerte y se niega a seguir adelante. Estos espíritus pueden quedar vagando por el mundo físico, presos a sus dolores, rencores o deseos inconclusos. Se convierten en lo que conocemos como almas errantes, o incluso en obsesores espirituales. Según el espiritismo, estos espíritus pueden ser ayudados por médiums y trabajadores espirituales, que los orientan a seguir hacia planos más elevados. Otro detalle intrigante es que no todas las tradiciones espirituales ven el más allá de la misma forma. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se creía que el alma pasaba por el juicio de Osiris, donde el corazón del fallecido era pesado contra la pluma de la diosa Maat. Si el corazón era ligero, el alma podía seguir hacia un paraíso celestial. Si era pesado de malas acciones, sería devorado y dejaría de existir. En la tradición tibetana, hay el bardo Todol, conocido como el libro tibetano de los muertos.
Este texto describe el más allá como un viaje a través de diferentes estados de conciencia, donde el alma se enfrenta a sus propias ilusiones y miedos. Si logra mantener la calma y reconocer la naturaleza ilusoria de estas visiones, puede alcanzar la iluminación y escapar del ciclo de renacimientos. Pero, ¿qué sucede después de este juicio? Una vez que el alma comprende su vida y sus errores, debe decidir su próximo destino. Algunas son llevadas a colonias espirituales, donde reciben enseñanzas y se preparan para una nueva existencia. Otras, dependiendo de su nivel evolutivo, pueden ser conducidas directamente a un nuevo cuerpo, reencarnando casi de inmediato. Pero, ¿y aquellas almas que cometieron actos extremadamente negativos? ¿Existe castigo en el mundo espiritual? Exploraremos los conceptos de regiones sombrías del más allá, lo que algunas religiones llaman infierno, y el espiritismo describe como umbral. ¿Qué sucede con las almas que llevan culpas profundas? ¿Pueden ser rescatadas? ¿Y cómo funciona la reencarnación para aquellos que aún necesitan aprender valiosas lecciones? No todas las almas hacen una transición tranquila después de la muerte. Algunas, cargadas de culpas, remordimientos y sentimientos negativos, terminan atrapadas en regiones espirituales inferiores, conocidas en el espiritismo como umbral. Este concepto, descrito en detalle por médiums como Chico Xavier, representa un estado de sufrimiento donde los espíritus que no aceptaron su muerte o que aún están muy apegados a la materia, quedan temporalmente atrapados. Pero, ¿qué es realmente el umbral? Diferente del concepto tradicional de infierno, el umbral no es un lugar de castigo eterno, sino un estado transitorio del alma. Funciona como una especie de purgatorio, donde los espíritus enfrentan sus propias sombras y aprenden de sus errores. Los relatos espirituales describen este lugar como un ambiente denso, frío, con niebla y paisajes sombríos. Algunos espíritus vagan sin rumbo, presos de sus propias angustias, mientras otros forman grupos de almas que comparten los mismos sentimientos negativos. Incluso hay relatos de espíritus que intentan dominar a otros, creando verdaderas ciudades espirituales dedicadas al egoísmo y al poder. Pero, ¿será que todos pasan por el umbral? Según la doctrina espírita, el destino del alma después de la muerte depende de su frecuencia vibratoria. Los espíritus más evolucionados, que cultivaron el amor y la compasión, pueden transitar a esferas superiores sin grandes dificultades. Aquellos que vivieron de manera egoísta, agresiva o materialista, pueden tener dificultades para desprenderse del plano terrestre y terminan atraídos hacia el umbral. Este concepto no es exclusivo del espiritismo. En el budismo tibetano, el bardo, Todol describe un estado del más allá donde el alma enfrenta sus propias ilusiones y miedos. Si no logra superarlos, puede perderse en este estado, prolongando su permanencia en regiones espirituales inferiores. En el cristianismo, hay referencias al purgatorio, un lugar donde las almas pasan por un proceso de purificación antes de ascender al cielo. En la mitología griega, encontramos el Hades, dividido en diferentes reinos, incluyendo el Tártaro, donde las almas eran enviadas para expiar sus errores. Pero, ¿qué sucede con las almas que quedan atrapadas en estas regiones por mucho tiempo? Algunos espíritus se niegan a aceptar su condición e intentan conectarse con el mundo de los vivos. Estos son los llamados obsesores espirituales, entidades que buscan influir en los encarnados, alimentando sus debilidades y miedos. Muchas prácticas espirituales y religiosas incluyen rituales de protección y oraciones para ayudar a estos espíritus a encontrar el camino hacia la luz. Pero, ¿hay esperanza para aquellos que están en el umbral? Sí. Según el espiritismo, ningún espíritu está condenado para siempre. Los rescates espirituales ocurren cuando el alma se muestra arrepentida y dispuesta a cambiar. Espíritus más evolucionados, conocidos como mentores espirituales, se acercan a estas entidades y tratan de orientarlas hacia un nuevo camino. Chico Xavier, en su obra No Solar, psicografiada por André Luis,
describe cómo ocurren estos rescates. Espíritus benevolentes se organizan en misiones para ayudar a aquellos que están perdidos, ofreciendo esclarecimiento y la oportunidad de comenzar de nuevo. Pero, ¿cómo puede el alma salir del umbral y seguir su jornada? El primer paso es el reconocimiento de su propio estado. Muchos espíritus niegan que han muerto y permanecen atrapados en sus antiguas rutinas. Cuando finalmente aceptan la nueva realidad, son conducidos a hospitales espirituales, donde reciben tratamiento y orientación para su próxima etapa. Esta transición puede llevar tiempo, dependiendo de la resistencia del espíritu. Algunos logran superar esta fase rápidamente, mientras que otros necesitan siglos para comprender sus errores. ¿Y a dónde van después de dejar el umbral? Una vez que el espíritu se libera de las ataduras del sufrimiento, puede seguir hacia colonias espirituales donde recibe enseñanzas y se prepara para una nueva existencia. Pero para aquellos que aún tienen lecciones que aprender, la reencarnación se convierte en el próximo paso. Vamos a explorar cómo ocurre el planeamiento reencarnatorio, cómo las almas eligen sus nuevas vidas y qué factores determinan el retorno a la Tierra. ¿Será que elegimos a nuestros padres, nuestro destino e incluso nuestras dificultades? ¿Y cómo funciona el olvido de las vidas pasadas? Si la vida continúa después de la muerte, ¿cómo ocurre el retorno al mundo material? ¿Será que elegimos dónde y cómo vamos a nacer? El planeamiento reencarnatorio es uno de los temas más intrigantes dentro de las tradiciones espirituales, ya que sugiere que nuestra existencia no es aleatoria, sino organizada para el aprendizaje del alma. El espiritismo nos enseña que, antes de reencarnar, los espíritus pasan por un periodo de preparación en el plano espiritual. Este proceso involucra reuniones con mentores y guías espirituales, que ayudan a elegir la nueva encarnación. La decisión toma en cuenta factores como el karma, las experiencias pasadas y los desafíos necesarios para la evolución espiritual. Pero, ¿tenemos libertad para elegir nuestra próxima vida? Según Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, la elección depende del grado de evolución del espíritu. Los más avanzados tienen más autonomía para decidir, mientras que los menos evolucionados requieren más orientación. Algunos, debido a errores pasados, pueden ser dirigidos hacia vidas difíciles para corregir sus fallas. El concepto de karma y retribución no es exclusivo del espiritismo. En el hinduismo y el budismo, la ley del karma afirma que nuestras acciones pasadas influyen en el destino futuro. El alma puede renacer en diferentes condiciones sociales, físicas o emocionales según sus actitudes anteriores. El Bhagavad Gita describe los renacimientos como ropas cambiadas por el alma. Cada encarnación es una nueva vestimenta para continuar la jornada. Pero si ya hemos vivido muchas vidas, ¿por qué no recordamos nada de ellas? El olvido de las vidas pasadas es un misterio presente en varias tradiciones espirituales. En el espiritismo, se cree que esta amnesia es una bendición, pues evita que nos quedemos atrapados en traumas o resentimientos. Nacemos con la mente limpia, comenzando de nuevo sin los pesos del pasado. Sin embargo, hay excepciones. El Dr. Ian Stevenson, investigador de la Universidad de Virginia, estudió miles de casos de niños que recuerdan vidas pasadas con detalles impresionantes. En diversas partes del mundo, encontró relatos de pequeños que decían haber sido otras personas, proporcionando información verificable sobre sus encarnaciones anteriores. Además, algunas tradiciones esotéricas, como el hermetismo y el gnosticismo, sugieren que ciertos espíritus pueden recuperar memorias pasadas a través de la meditación profunda, la regresión hipnótica o experiencias espirituales espontáneas. Pero, ¿todos los espíritus reencarnan en el mismo planeta? En el espiritismo, existe la teoría de los mundos habitados, que sostiene que la Tierra es solo uno de los innumerables lugares donde los espíritus pueden encarnar. Según Kardec, algunos espíritus avanzan hacia mundos más evolucionados, mientras que otros aún necesitan experiencias en planetas similares a la Tierra. El hinduismo también menciona diferentes planos de existencia, incluyendo lokas, mundos superiores,
y Narakas, planos inferiores. Según los Vedas, los seres pueden reencarnar en estos reinos dependiendo de sus méritos y acciones. ¿Y cómo ocurre el momento del renacimiento? El espíritu no entra en el cuerpo físico solo al nacer. Según el espiritismo y el budismo, el proceso comienza en el vientre materno, durante la gestación. El espíritu se atrae por la vibración energética de los padres y se liga al feto gradualmente. Este vínculo se intensifica a medida que el bebé se desarrolla. En algunos casos, la reencarnación se interrumpe antes del nacimiento. Se cree que, si un espíritu percibe que no podrá cumplir su misión en esa vida, puede retornar al plano espiritual y esperar una nueva oportunidad de renacer. Esto explicaría, en parte, las muertes fetales y abortos espontáneos desde el punto de vista espiritual. Si cada vida es planeada, ¿el sufrimiento forma parte de este planeamiento? Esta es una de las preguntas más complejas. Muchas tradiciones enseñan que los desafíos forman parte del proceso evolutivo del alma. Un espíritu que causó sufrimiento a otros puede elegir pasar por experiencias similares para comprender las consecuencias de sus actos. Esto no es un castigo, sino aprendizaje. La espiritualidad también enseña que la evolución puede ocurrir a través del amor, la compasión y el servicio al prójimo. ¿Podemos cambiar nuestro destino después de reencarnar? Algunas tradiciones afirman que aunque hay un planeamiento inicial, el libre albedrío siempre existe. Un espíritu puede superar desafíos más rápidamente o, por el contrario, puede perderse en nuevos errores y necesitar nuevas experiencias correctivas en el futuro. Vamos a explorar cómo las almas evolucionan a través de las reencarnaciones, cuáles son los signos de que un espíritu está avanzando espiritualmente y qué nos espera al final de este ciclo de renacimientos. ¿Existe un punto final en la jornada del alma? ¿Qué sucede cuando alcanzamos un nivel máximo de evolución? Si el alma renace repetidamente, ¿significa que estaremos atrapados en el ciclo de reencarnaciones para siempre? ¿O hay un punto final, una especie de destino supremo, donde ya no necesitaremos retornar a la tierra? Diferentes tradiciones espirituales alrededor del mundo ofrecen respuestas variadas a esta pregunta. En el espiritismo, Allan Kardec explica que el objetivo de las múltiples vidas es el perfeccionamiento moral e intelectual del alma. Cada existencia trae desafíos y aprendizajes que con el tiempo elevan el espíritu a niveles más altos de conciencia. Cuando alcanza un estado de pureza, ya no necesita reencarnar en mundos de pruebas y expiaciones como la tierra, pudiendo habitar planos superiores donde reina la armonía. En el hinduismo y el budismo, este concepto es representado por la idea del moksha o nirvana. Según estas tradiciones, el alma pasa por incontables renacimientos, acumulando karma positivo y negativo. Cuando finalmente alcanza un estado de iluminación, escapa del samsara, el ciclo interminable de muertes y renacimientos, y se funde con el universo, alcanzando un estado de paz suprema. Pero, ¿cómo saber si un alma está cerca de este estado final? Algunas tradiciones sugieren que los espíritus altamente evolucionados demuestran características marcantes: sabiduría profunda, desapego de los bienes materiales, amor incondicional y una comprensión elevada de la vida. En el budismo, estos seres son llamados bodhisattvas, almas iluminadas que, aún teniendo la oportunidad de dejar el ciclo de reencarnaciones, eligen volver a la tierra para ayudar a otros seres a evolucionar. En el espiritismo, hay relatos de espíritus superiores que ya no necesitan encarnar, pero que continúan ayudando a la humanidad, orientando a médiums y trayendo mensajes de paz y evolución. Pero, ¿qué sucede después de que el alma alcanza este nivel supremo? Esta es una cuestión que permanece envuelta en misterio. Algunas tradiciones hablan de una unión con lo divino, un estado donde el espíritu se convierte en parte de la conciencia universal. Otras describen la existencia de mundos superiores, donde las almas continúan aprendiendo y ayudando en la evolución del universo. El hermetismo y otras escuelas esotéricas
sugieren que las almas avanzadas pueden actuar como creadores de nuevas realidades, ayudando en la construcción de universos y orientando a otros espíritus en su jornada. Sea cual sea la verdad, lo que parece cierto es que el destino final del alma no es el olvido, sino un estado de plenitud, amor y conocimiento infinito. Así, llegamos al final de esta fascinante jornada sobre la reencarnación y los procesos de juicio después de la muerte. Pero esto es solo el comienzo. En nuestro próximo video continuaremos explorando los misterios del alma, analizando más relatos de reencarnación, estudios científicos y enseñanzas espirituales. ¿Existen pruebas definitivas de la vida después de la muerte? ¿Qué han descubierto los investigadores hasta hoy? No te pierdas el próximo episodio de esta serie.